Ya estamos. Sí, rápido. Voy a ceder la palabra a Leila porque ella es la dueña de esta semana. Bueno, preparémonos para el revolcón de esta semana. Sí, a ver qué nos espera la ley de los espejos. Ya quiero ver. Bueno, gran tema este, que nos cuesta a veces muchísimo reconocerlo y hoy vamos a mirar por qué es un tema que apunta directamente así, estos deditos de acá. Así como decían, con la vara con la que mides serás medido, ¿no? Es un lema, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, hoy empezamos con este tema fabuloso esta semana, la ley del espejo, que como ya he sabido, muchas de estas leyes las desconocemos cuando entramos al cuerpo físico, cuando elegimos que nos hagan como una especie de borrón de la memoria. Y entonces, estas leyes, aunque están en acción, las desconocemos para entrar en esta experiencia dual, tan bonita como tan extrema, con esas subidas y bajadas a lo largo de la vida tan grandes, retadoras, ¿cierto? Entonces, una de estas leyes es la ley del espejo. Y hoy vamos a tratar de mirar junto con esa ley del espejo cuáles otras vienen un poquito ahí de la mano. Y una de las primeras básicamente es esta ley que nos habla de que como es arriba es abajo. ¿Sí? ¿Han escuchado? Entonces, básicamente, como es arriba es abajo, nos está diciendo que como es nuestra fuente creadora, nosotros de alguna manera tenemos por reflejo la misma estructura o estamos conformados de la misma manera, solo que no lo recordamos. Entonces somos seres creadores. Pero en esta ley del espejo se nos ha olvidado, porque esta ley nos habla de que como es adentro, es afuera. Y como hemos entrado en esta fase de olvido, de separación y olvido, entonces esa ley del espejo está ahí como en automático, pero como que ni la vemos, no la entendemos que nos está diciendo y nos está hablando es a través de las experiencias que tenemos a diario. ¿Cómo les parece el tema de esta noche? Me encanta este tema que es tan necesario para, bueno, para decirlo con todas sus palabras, para manifestar deliberadamente. Tan necesario esta etapa, esto que vas a hablar, Leila, en esta masterclass de hoy día. Por favor, póngale mucha atención, porque realmente es aquí donde se empieza a producir una de las transformaciones más grandes para que podamos hacer nuestro guión nuevamente. Así que yo voy a estar expectativa aquí, pero así como maravillada con este tema y te lo agradezco un montón, Leila, que lo traigas, tremendo temazo. Qué bueno. Sí, yo también, la verdad me encanta. Efectivamente es el principio de la transformación y el poder entender por qué soy este creador de mi realidad, porque a veces esa es la parte que como seres humanos nos cuesta, ¿no? Porque en tu mente siempre está esta duda, este miedo de es que lo he intentado, pero no he podido. Pero esta ley, pues es la que nos lleva prácticamente a entender el proceso de por qué puedes manifestar, por qué el espejo, por qué somos, imagen, reflejo. Vamos a escuchar qué tiene Leila para nosotros. Muy bien, chicas. Y cuando lo hacemos de manera inconsciente, que es hasta muchos años, hasta que lo aprendemos, porque algo dentro nuestro nos dice, no, esto no es como, realmente siento que hay algo más, esto no es como lo pintan. Entonces empieza ese buscador interno, ese héroe interno, a salir en esa búsqueda. Y en esa búsqueda vienen esas programaciones con un propósito, esas programaciones de nuestra infancia, vienen todos los procesos culturales en los que hemos sido educados, ¿sí? Vienen todos esos procesos de que sin acordarnos también hemos escogido ciertas líneas de aprendizaje a través de las cuales pues el proceso de evolución y de empezar a recordar y de encontrarnos con quien realmente somos empieza a suceder. Y para eso pues eran las heridas famosas, las famosas 5 heridas del alma, ¿recuerdan?
esas que son esos caballitos de batalla. ¿Cómo no recordarlas? Imposible de olvidar. Muy bien. Entonces, a través de todas estas herramientas que se nos olvidó, que escogimos antes de venir a esta experiencia física, es que ponemos en marcha la ley del espejo. Acordándonos y sin acordándonos, funciona, está activa y está generando las experiencias que nos están envolviendo. Y luego, cuando ya somos conscientes de ella, pues que las ponemos ya al servicio nuestro, las ponemos a funcionar a nuestro servicio y obviamente al servicio de quienes nos rodean. Entonces vamos a empezar, si les parece. Entonces vamos a hablar de 4 espejos hoy. Vamos a hablar que esta ley está compuesta de 4 partes o 4 formas de leer la realidad y de que la realidad nos lea, porque es en doble vía. Entonces, esta ley tiene 4 aspectos o 4 partes o 4 maneras en que nosotros hacemos conexión con el mundo que nos rodea y obviamente pues con nosotros mismos. Entonces la primera es el espejo directo, la segunda el espejo indirecto, la tercera todavía no me decido si decir primero la del espejo del juicio o primero la del espejo del árbol, porque es que ahora vamos a ver que el espejo del juicio las atraviesa todas. Entonces no sé por dónde seguir después de la segunda. Por ahora, mientras que de arriba me baja la información, vamos con la primera, la directa, la del espejo directo, ¿vale? Entonces, no sé qué les suene a ustedes de su experiencia, pero no sé si les ha pasado que a veces cuando miran la relación que tienen con alguien o la experiencia que están viviendo, llámese la que sea, con alguna situación en su vida, les ocurre que de alguna manera algo les choca, les molesta, les incomoda, les hace sentir como cierto, ¡ah! Eso está como, no lo quiero ni siquiera mirar porque me produce una molestia inmensa, un fastidio grandecito, ¿sí? Entonces, a esa parte del espejo directo, le llamamos todo aquello como, ay, que me encanta ese dicho que ustedes usan en México, Eli, y es lo que te choca, te eso, checa. lo que te choca, te checa. Entonces, lo que te choca, te checa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta frase? Exactamente esto, que cuando hay algo que te moleste, te incomode, no te guste de alguien o de algo en particular, es porque directamente es algo que tú tienes que entrar o que yo tengo que entrar o que todos tenemos que entrar a revisar, ¿sí? En mí, dentro de mi sistema de creencias, dentro de mi sistema de pensamiento, dentro de mi sistema emocional, en general, dentro de mi programación inconsciente, ¿sí? ¿Qué es eso que afuera, por esto es la ley, esta ley que dice que como es adentro, es afuera, es tal cual. Entonces, lo que estás viviendo dentro, lo estás viendo expresado afuera. Entonces, podemos poner ejemplos. ¿Qué ejemplos se les ocurre, chicas? Ya, entonces me acordé de una persona que me molesta mucho su falta de toma de decisiones, Ajá. ¿ya? Me molesta porque creo que es una persona con poca personalidad y no toma muchas decisiones. Sí. Entonces eso lo reviso en mí porque es algo que yo también lo tengo, es un aspecto mío que a veces no tomo ciertas decisiones y me mantengo muy en esa como espera, entonces me molesta esa persona, me cae mal esa persona. Ajá. Ese sería como el ejemplo que se me vino inmediatamente. Entonces, me choca ver esa pasividad de esa persona. Claro, la chequeo en mí y la tengo, por supuesto. Ahí está. Ujú. Entonces es directo, porque te está espejeando. Bien. Sí. ¿Y tú, Eli? ¿Qué se te vino a la mente? Quizá esta parte igual de no concluir, Ajá. las cosas, ¿no? Que me molesta que a lo mejor las personas no terminen, no concluyan, lo checo en mí, lo observo y es esta resistencia mía y esta parte de que durante mucho tiempo no concluía yo las cosas y estoy en esa
transformación, ¿no? De darme cuenta y ahora pues hay que terminarlas, para que no me pase, porque los clientes pues también son un espejo de lo que yo estoy viviendo, de mi propia transformación. Aquí voy a traer una partecita de esa ley con respecto a mi papá, por ejemplo. Vamos aquí a meter papito, si me está viendo por ahí, perdón. Pero, por ejemplo, algo que descubro que comparto con mi papá y lo descubrí ahora, ¿no? No, eso no era que yo me daba cuenta antes. Entonces, mi papá lento para hacer algunas cosas, perfeccionista, él es contador, entonces él tenía que poner los billetes de cierta manera, el papelito de la otra, y escribir no sé cómo. Y claro, eso generaba demoras en muchas cosas porque lo tenía que hacer de determinada forma y si se salía de ahí, entonces como que se le enredaba la pita y no fluía igual, según él, ¿no? Entonces verlo a mí me causaba piquiña. ¿No? Pero ¿por qué se demora tanto si esto lo puede hacer más rápido? Entonces, bueno, y ahora me descubro a mí haciendo cosas parecidas. Entonces yo digo, ahí está, ¿sí? Entonces ese es el espejo directo. Entonces también me pongo, cuando se me activa mi programa perfeccionista y cuadriculado, entonces hago cosas muy parecidas. Entonces ahí más o menos nos vamos dando con ejemplos suavecitos, ¿no? Podemos meter ejemplos, por ejemplo, de parejas que viene más complejo o de padres con hijos, y que se pone un poquito la cosa más difícil. Pero por ahora dejémoslo ahí y cuando lleguemos a los otros espejos podemos aumentar la intensidad del tema. Ahí sí hay mucho tema de dónde salir. Ahí hay mucha tela. Hay mucha tela, sí. Entonces, en esta nos queda claro. Este primer espejo tiene dos partes. La primera, que es la que nos estamos diciendo, que es cuando hay algo que nos disgusta, nos molesta, nos incomoda de la otra persona o de una situación. Entonces, es algo que debemos revisar. ¿Y para qué nos sirve este espejo? En este caso, para mirar si hay algo en mí aquí que yo tenga que resolver e inmediatamente afuera, si lo resuelvo acá, se transforma afuera, cambia. Ya lo de afuera no necesita presentárseme de la forma que se me presenta para que yo pueda tener el aprendizaje, ¿sí? Porque ya lo integré, ya sé, entonces ya sé que es un mecanismo que debo usar para hacer ajustes y mejorar mi experiencia. Y ya, ¿sí? Listo. Ahora, este primero espejo, el espejo directo, tiene una segunda partecita que ya Claudita nos estaba adelantando y es todo aquello que te encanta en otra persona que ves, que te fascina, que te hace sentir como que te vibra la piel de nomás de escuchar la persona o de verla, de ver su estilo de vida o la manera en que habla, de la manera en que, por ejemplo, se desenvuelve en alguna habilidad que tiene, ¿sí? Entonces, si te encanta, te gusta tanto esta persona, es una de dos. O tú ya tienes eso que estás viendo reflejado en esa persona, ya lo has desarrollado, ya lo vives de esa manera y por eso conectas muy bien, encajas a la perfección, es como que hay una química, un feeling ahí, que tú dices, es que no sé qué es, pero me fascina, ¿cierto? Y me entiendo perfectamente con una persona así. O por el otro lado, no tienes desarrolladas esas habilidades o esas formas de ser o vivir o experienciar la vida, pero las tienes en bruto. Entonces, sí las tienes, pero estás en el proceso de desarrollarlas. Entonces, a eso también se refiere el espejo directo. Entonces, son esas experiencias que te inspiran a que tú puedas crear un estilo de vida o te impulsan a que tú abandones ciertas dinámicas y te mandes al ruedo y hagas eso que como que sientes que naciste para eso, ¿sí? O que te relaciones de la manera en que te inspira esa relación que estás viendo que hace la otra persona o que tiene la otra persona, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿cómo sienten esa experiencia del espejo directo de ese lado como tan bonito, tan positivo, tan inspirador? Ese es el espejo que a todos nos gusta, ¿no? Es como Ajá. el agradable. Exacto. Porque está mostrando esas áreas que amamos, como dices tú, que amamos, que tenemos dentro de nosotros o que queremos tenerle y encontramos admirable. Es como encontrar un libro y decir, wow, quiero ir viajar a ese lugar,
que te Eso. está mostrando y te inspira. Eso me gusta mucho porque te produce inspiración para poder avanzar también en los proyectos que uno tiene día a día. Entonces yo, por ejemplo, me inspiro en ustedes, chicas. A mí me pasa eso. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, veo a Clau cuando habla tan dulce y cuando, no sé, conecta con una parte de la esencia, que me encanta esa manera en que ella conecta con eso. Y yo digo, ay, cómo me encanta eso, ¿cierto? Y a veces me gustaría usar ciertas formas que Clau usa. Y yo digo, me inspira esa parte para involucrarla y incorporarla, por ejemplo, en la manera en que hablo, pero también en la manera en que puedo acceder a acompañar a alguna persona. Y con Eli también me pasa como esa parte como de que tú enamoras la cámara. Esa parte me gusta, como no sé, una cosa como que destellas ahí. Y yo, oh, Wow, me encanta. Esa parte me gusta también. Entonces, gracias. en ese aspecto es que yo puedo dar un ejemplo de la ley del espejo directo, de esa parte bonita. Sí, esa es la parte de que si no la tuviéramos, Ajá, no estaríamos, no tendríamos, ¿no? Alguna motivación para continuar o para seguir en la vida. Al final, esa parte es la que te está recordando constantemente que eres capaz de hacer ciertas cosas, ajá. que depende de ti si quieres tomarlo, si quieres hacerlo igual o hacia dónde te quieres dirigir. Es ese mensaje que para mi realidad, sería como quizá el alma, ¿no? Recordándome el ser que soy por medio de otra persona. Tú también puedes, tú también lo eres. Eh, agárralo, tómalo, vamos con todo. Eso, sí, muy bonita Sí. esa parte. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos esta parte clarita, entonces nos vamos al espejo indirecto. Esta es un poquito más como sofisticada, ¿sí? Y tiende a tener cierta trampita para nuestro ego, ¿bien? Entonces, hay unas experiencias con el espejo indirecto que nos llevan a creer que es el otro, siempre es el otro, ¿sí? El otro es el que tal y el otro es el que tal. Igual que en el espejo directo, aunque sí hay, digamos, un otro que te impulsa o un otro que te ayuda a ver que realmente eres tú, pero nunca es el otro, siempre eres tú, siempre eres tú. Ese es el tema central de toda esta ley, ¿sí? Siempre eres tú. Entonces, en este caso, en el del espejo indirecto, cuando nuestro ego no quiere, o mejor dicho, está en ese papel de víctima y de protagonista, así súper agarrado del personaje, agarrado de la historia que ha creado, entonces a veces le cuesta reconocer que realmente el otro no le está haciendo cosas, sino que se debe a otra razón. Entonces, por ejemplo, el espejo indirecto sería, vamos a tomar el ejemplo de una pareja, ¿sí? Entonces, hay una mujer que, por ejemplo, tiene un esposo o un novio o una pareja que de alguna manera ha generado experiencias de infidelidad en las que ella ha sido la víctima, ¿sí? Entonces, ella ya conoce la ley del espejo, pero el espejo directo. Y entonces ella dice, yo sería incapaz de ser infiel, yo sería incapaz de hacer este daño tan doloroso, tan fuerte a ninguna pareja, incluyéndolo a él, que él sí, mire lo que me está haciendo y yo no me merezco esto y cómo así que me está tratando de esta manera y por qué no soy la primera y bueno, todo lo que surge a raíz de nuestras propias programaciones, de las historias que venimos cargando de infancia, del árbol generacional y etcétera. Entonces, esta mujer, hasta que no aprende, que el espejo indirecto está activo ahí en esta experiencia, ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente para que ella se vea que está reflejada ahí. Entonces, luego cuando, ¿cómo lo aprende? Reconociendo que realmente si ella evalúa que no es el espejo directo que le está mostrando, que ella es infiel, que ella sería incapaz de serle infiel a otra persona, entonces el espejo indirecto la invita a mirar qué es lo que estás haciendo a través de esta persona llamada esposo o pareja que te muestra que realmente a quien le estás siendo infiel es a ti misma. ¿Qué aspecto de ti estás haciendo
o trayendo a través de este personaje, que lo único que te está haciendo es un gran favor como un maestro poderoso para espejearte que tú no te estás siendo fiel a ti misma y entonces te traes un canalla como el que tú te has creado, un hombre desalmado como el que te has creado para hacerte infiel. ¿Sí? Realmente te estás siendo infiel a ti misma y vas a investigar y resulta que quizás papá trae una historia a través de este hombre con el que te casas y que tú la traes de alguna manera ligada a alguna historia de abandono, alguna historia de maltrato, ¿cierto? Que hubieras estado viviendo con papá o con mamá. Y entonces, como siempre salimos a buscar, no a nuestra pareja, que ya lo vamos a ver en el árbol genealógico, en el espejo del árbol genealógico, sino salimos a buscar al papá o a la mamá, realmente nuestro inconsciente sale a buscarlos a cualquiera de los dos con los que tengamos conflicto. Entonces nos creamos un personaje que nos produzca la misma experiencia que vivimos cuando estábamos chiquitas. En este caso, un marido o un novio, una pareja, un amante que es infiel y por lo tanto me está recordando que hay algo, una herida de infidelidad que tengo que trabajar en mí. Eso es todo. ¿Sí? Y eso cuesta trabajo reconocerlo, porque siempre estamos, ¿recuerdan el triangulito? Que abajo está la víctima. Casi siempre estamos ahí, en ese rol y en ese personaje de víctima. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ahí muy, muy metidos en la película, entonces nos cuesta reconocer que realmente el otro nos está sirviendo de maestro y de un espejo poderoso para poder ver esa herida que tenemos que solucionar. ¿Cómo les parece, chicas? Creo que esta del espejo indirecto es como la más molesta y Sí. es la que necesitamos tener como más conciencia de que existe esta ley del espejo para poder reconocer, porque son situaciones que aparentemente son tan sutiles y como dices tú, en este caso, por ejemplo, de infidelidad, claro, no es que sea la infidelidad como pareja, sino que es como el término, entonces como es más delicada, ya hay que ir con más pinzas a buscar en el fondo cuál es el concepto que me está mostrando que está en mí o que viene como patrón de conducta en el fondo de mis ancestros. Entonces, como mucho más exploratoria y ya ahí creo que es más profunda. Así es. Sí, al final hay que recordar que todo, absolutamente todo lo que vivimos es en base a un sistema de creencias, a arquetipos que tenemos marcados, ¿no? Según lo que hemos vivido, según nuestro clan transgeneracional. Arquetipos llamamos imágenes, pensamientos, emociones, símbolos, creencias sobre el dinero, creencias sobre las relaciones, cómo deberían de ser, creencias sobre la fidelidad misma, cómo debería de ser. Cada quien tiene o vive su experiencia en esta vida en base a eso, a esas creencias. A su propia Entonces, verdad. exactamente, tu propia verdad. Entonces, esta ley es muy importante y es muy importante empezar a reconocer eso que está haciendo el otro, que yo creo que es culpa del otro. Aparte, cuando descubrimos esto, lo más padre de esto es quitar la culpa. Quito la culpa de todo, del otro y de mí, porque al final lo que yo creía que el otro estaba haciendo y que yo vivía tensa, adolorida, sufriendo en mi mente, en mis emociones, por culpa del otro, cuando yo empiezo a descubrir esta ley y empiezo a detectar esta parte del otro no existe, todo se trata de mí y empiezo a observar qué me está mostrando el otro, pues disminuye la culpa, disminuye el dolor, disminuye el sufrimiento, empieza a haber entendimiento, empieza a haber perdón y bueno, ya me extendí, pero esa es la parte importante, que todo es en base a un sistema de creencias, ¿no? Entonces, la fidelidad, pues también depende de un sistema de creencias. Total. A ti, ¿qué te está espejeando eso? A ti, ¿no?
¿Qué te Ujú. recuerda? ¿Qué ¿Qué te historia hay trae detrás? ahí? ¿Qué historia? Ajá, Exactamente. ¿qué historia hay detrás? Y hablando de historias, entonces hay un librito que para quien se lo quiera leer, se llama La Ley del Espejo. Es un libro de un japonés que se llama Hoshiniro, lo voy a leer así, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Hoshiniro Yoguchi, ¿sí? Y nos habla de una historia, es muy bonito porque es la historia de un terapeuta y una paciente, y más la historia de la paciente, pero cómo el terapeuta le hace caer en cuenta a ella de precisamente de que ella está respondiendo al espejo del árbol genealógico. Entonces resulta que esta paciente dice un día, o gracias a que su hijo de 10, 11 años está teniendo una experiencia difícil, tanto en la escuela como en casa, donde está siendo rebelde, está siendo agresivo, no escucha a papá, no escucha a mamá, se encierra, se queda solo en la habitación, no sale, no comparte, se aísla, critica a la mamá, critica al papá, todo el tiempo está como inquiriendo, como reprochando, como exigiendo. O sea, es bien compleja la experiencia del preadolescente, porque está ya en su etapa preadolescente. Entonces, esta mamá un poco desesperada, entonces conoce o sabe, se entera de un terapeuta que trabaja todo este tema del árbol genealógico, y entonces ella va y pues pide cita. Entonces el terapeuta le pregunta cuál es su motivo de consulta. Ella le cuenta y le dice, señora, lo siento, pero realmente la persona que necesita venir a consulta es usted. Y entonces ella dice, ¿cómo? Se choca un tiempo, ¿sí? ¿Cómo yo? Pero si es que es mi hijo el que tiene el comportamiento, yo estoy muy bien, yo no tengo nada que cambiar, que mejorar, que revisar, que mirar, sí, es mi hijo, él es el que está en esa situación. Entonces luego él le pregunta para ayudarle a ella como a entender un poco, o por lo menos abrir la ventanita, la posibilidad de que acceda a la propuesta que le hace, le pregunta qué le pasó a ella cuando ella tenía la edad de su hijo, 10, 11 años, más o menos. Con respecto al papá, le dijo ella, le dijo el terapeuta. Entonces ella le dice, pero no entiendo por qué la pregunta, o sea, si es que aquí la que tiene que estar en consulta no soy yo, es mi hijo, y insistía. Entonces él le dijo, pero tranquila, relájese, solamente respóndame la pregunta. ¿Qué le pasó a usted con su papá a esa edad? Entonces ella le contesta, entonces ella empieza a hacer como la regresión, memoria hacia atrás, y dice, empieza a caer en cuenta que ella le reprochaba al papá el ser un hombre que trabajaba en las canteras. Le daba vergüenza su papá. Entonces, como le daba vergüenza a su papá, además tenía un historial grande para reprocharle muchas cosas con las que ella sentía que no debería ser una persona como papá. Entonces, mantuvo una relación distante con ese papá. No era una relación muy afectuosa, no era muy cercana, precisamente porque ella tenía ciertos conceptos o ciertas creencias acerca de lo que debería ser un papá, ¿sí? Y como le daba pena pública de que se enteraran que era una persona, pues, con un trabajo en una cantera, entonces ella de alguna manera lo alejaba. Entonces empezó a recordar esa parte. Y además, entonces, cuando el terapeuta le abre la puerta o la ventana para que ella empiece a revisar, entonces ella accede en ese momento ahí sí a hacer terapia. Entonces, cuando ella va a su terapia y se da cuenta que realmente lo que ella necesita es que, mejor dicho, se da cuenta que su hijo realmente está espejeando a través de las relaciones del árbol genealógico una situación que no ha sido resuelta entre ella y su padre. Entonces es cuando ella entiende que realmente a través del árbol genealógico uno puede estar pasando a la siguiente generación o a la siguiente generación un conflicto emocional no resuelto. En este caso es una relación entre padre y madre, pero como bien lo dices, Eli, puede ser un tema de dinero, puede ser un tema de abuso, puede ser un tema de infidelidad, puede ser un tema de abandono, cualquier tipo de camino que nuestra alma haya escogido para experimentar, aprender, evolucionar y recordar quiénes somos.
Entonces, cuando esta mujer finalmente descubre que sí había una razón que se asemejaba a lo que su hijo estaba expresando, entonces ella emprende el camino de ir tras ese proceso sanatorio tan bonito. Y luego entonces descubre, porque no queda solo eso así, no va como tan simple, descubre que se casa, se da cuenta que esa personita que escogió para casarse es un hombre que tenía más o menos una profesión parecida a la de su papá y era un camionero y por eso estaba teniendo problemas también de pareja, porque también rechazaba el trabajo o lo que representaba el trabajo de su esposo, ¿sí? Y después descubre, haciendo un análisis, que eso es lo que hacemos cuando miramos el árbol genealógico, que los dos, tanto su papá como su esposo, tenían una semejanza o coincidían en fechas de nacimiento, tenían las mismas fechas de nacimiento. Entonces, ella, como no resolvió con su papito lo que tenía que resolver, la vida vino y la vida, ¿quién es? El inconsciente de ella. No es nada ajeno ni afuera. Entonces, su propio inconsciente se creó este otro personaje. Bueno, no pudiste acá, no supiste, no quisiste, lo evadiste o lo que fuera. Bueno, ahora hagamos un doble. Think, para que tengas otra oportunidad. Y entonces con él también descubrió que era una oportunidad para resolver eso que no había resuelto con papá. Y entonces luego, como tampoco lo pudo resolver ahí, pues ¿quién se ofrece amorosamente a ayudar a esa hermosa mamá a solucionar su conflicto? Su hijito. Entonces, mamita, listo, no lo viste, ahora yo te voy a ayudar, ¿sí? Y todo es dentro de ese inconsciente familiar. Entonces yo te ayudo haciendo lo mismo que tú estabas haciendo sin que te dieras cuenta con tu papá. Entonces me voy a poner en la misma, pero te la voy a poner más dura, ¿sí? Más dura. Y de pronto ni la veas al principio, pero en algún momento lo podrás ver. Y así, finalmente ella soluciona todo el conflicto en su terapia y ¿qué creen? ¿Quién resuelve todos sus efectos? El niño. Entonces ya el niño llega, ya quiere relacionarse con sus compañeritos, ya sale de la habitación, ya no se encierra, ya socializa, ya quiere compartir en familia las horas de las comidas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es la gran obra del árbol genealógico como un espejo inmensamente grande al cual casi todo el tiempo estamos tratando de ponerle el dedito, ¿sí? En la frente. Tu papá, tu mamá, tu hijo, tu abuelo, tu abuela, por culpa tuya, por esto que me hiciste, ¿sí? Porque no estamos reconociendo que realmente es una obra nuestra, que la creamos y la elegimos en esa fase, en esa etapa en la que nuestra alma aún no ha encarnado y ha hecho un acuerdo de alma para poder atravesar todas estas historias que nos permitan reconocer que somos Dios aquí en la tierra. Qué bonito ejemplo, Leila, diste, porque literalmente vi cómo funciona la ley del espejo. Cuando podías expresar en el fondo a esa mamá con el papá, me imaginaba que era el espejo aquí, después el marido, el espejo, y después el hijo de abajo, otro espejo. Ajá. Entonces, claro, efectivamente se está espejando, como dices tú, el tema a tratar. Uh-huh. Puede ser con cualquier persona, generalmente en el árbol es más fácil, es más directo. Claro, claro, Y claro. se ve claramente en el fondo como una situación puntual cuando ya se repite una y otra vez, es porque ya tienes que detenerte y ver qué es lo que necesitas reparar. Uh-huh. Pero claro, siempre soy yo, no es Exacto, no es el otro. exacto. Uh-huh. Sí, me encantó, no lo pudiste haber explicado mejor, la verdad fue muy claro y espero que la gente logre entender eso, quienes nos están viendo, porque creo que es, como dijimos al principio del programa, una Sí, súper herramienta sí. para poder avanzar, ¿no? Y para poder dejar este dolor, este sufrimiento al que estamos sumergidos creyendo que el otro
está haciendo todo, es culpable, una vez más. Solo Ajá. ahí vivimos constantemente en esa emoción, en el juicio, en la culpa. Pues Leila les acaba de dar la herramienta más potente para descubrir y quitar eso de nuestro campo, de nuestro pensamiento, de nuestra emoción, ir cambiando esa parte. A veces tenemos tanto dolor, tanto, tanta memoria de un profundo abandono, de una profunda tragedia, porque la leemos o la podemos interpretar como una tragedia o un evento de injusticia muy profundo, de rechazo muy profundo, de abandono muy profundo, de maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista, si uno la puede, le pueden salir cientos de razones o de nombres a esas experiencias, ¿sí? Y es tan duro que cuesta poderlo aceptar, poderlo reconocer, poderlo digerir, ¿sí? Y eso genera pues tantas dificultades a nivel emocional o a nivel físico y obviamente en las relaciones, en nuestra relación con el mundo material, con el mundo emocional, con las personas. Pero cuando aprendemos a, a verlo, así como tú dices, entendiendo que el mundo del inconsciente es tan inocente que, y es tan plano que realmente no hay culpables. No, solo somos inocentes siendo víctimas de inocentes en medio de la ignorancia, ¿sí? Y esas historias están tan taponadas allá, aquí en este cerebrito de la supervivencia, tan guardaditas allá, congeladas, bien escondidas en la oscuridad. Yo recuerdo tanto que tuve una paciente que en una sola sesión ella decidió que no era su momento. Yo me acuerdo muy bien. Y el ejemplo que escogió, hay una herramienta que yo uso que se llama la caja. Entonces, un elemento que ella escogió, que le dio forma a esa caja, fue un baúl, un baúl. Y a ese baúl, entonces, como ella no estaba lista para ir y meterse a mirar el baúl, ella le puso un candado, le puso como una especie de cobijas con unos colores específicos, como unas mantas encima. La metió debajo de una cama. A la cama le metió un montón de cajas por el lado. Y entonces ella decía, no, o sea, este baúl yo no lo voy a abrir. Y no lo voy a abrir y no lo voy a abrir. O sea, no estaba lista. Aunque ella tenía una profunda necesidad de sanar su historia, su inconsciente le decía, esto es tan doloroso que no lo vas a abrir. Y no se lo permitió abrir y no lo abrió. ¿Sí? Y luego ya lo resolvió por otro lado. Pero, pero así funciona el inconsciente. A veces tapona, guarda, esconde, porque el dolor es tan fuerte que la persona cree que incluso se puede morir si lo abre y lo enfrenta. Entonces, el mensaje es, no tengas miedo, que es más fácil de lo que parece. Dime. Aquí quiero compartir algo que considero que es muy importante. Le cuesta trabajo porque no quieren regresar a ese dolor. Pero en mi experiencia, y esto lo quiero compartir porque no pasa nada, el tema es que ese dolor que viví en realidad tiene que ver con esta ley del espejo y con la ley de la asunción. Yo asumí a esa hora y en ese momento de mi vida, no importa lo que me haya sucedido, pudo haber sido cualquier cosa muy ligera o puede haber sido algo que para mí haya sido muy doloroso o muy frustrante. Pero en ese momento de esa vida asumí ciertas cosas, ciertas emociones, asumí que a lo mejor en el caso de que mis papás pelearan mucho, por ejemplo, a lo mejor a mí no me dijeron nada, ni pasó nada, ni yo sufrí violencia física o mental, pero ellos peleaban constantemente, y eso hizo que yo creara e interpretaras, asumí de esa forma
que la vida era agresiva, o que las mujeres son de una manera, o que los hombres son de tal manera, y sin fin historias que se hace uno en la mente. Entonces, cuando nosotros invitamos a hacer estas regresiones, es que es muy simple, es ir a ver qué asumiste en ese momento, qué es lo que has venido repitiendo durante toda tu vida. Y eso es lo que hay que destapar. Entonces, Así es. y para poder después asumir un Tu nuevo estado de conciencia programación. y exactamente, esa es la ley de asunción. Ahora lo cambio y me asumo de otra manera. Ajá. Bueno, Por chicas, eso, y por eso también es tan importante para las personas que nos están viendo en este momento, es importante que nosotros nos trabajemos todo el tiempo y vayamos rompiendo esa barrera del miedo que está en ese subconsciente, que al finalmente somos nosotros los que estamos no queriendo ir a esa cajita, a que nosotras somos las que no queremos ir a abrir y escarbar ese dolor, y por eso tenemos que pasarlo, porque si no lo pasas, te van a llegar una y otra vez amigos, pareja, hijos, que te van a estar espejando todo esto que tú no quieres ver en el fondo. así es, así es. Entonces es más fácil cuando lo enfrentas, o sea, te haces toda una historia y te creas todo un fantasma y un monstruo, y cuando vas y miras, no era tan grande. Y incluso te encuentras con el regalo de la nueva interpretación. Ay, es que yo lo había interpretado mal. Ya entendí. Y no era yo, era mi mamá. O no era yo, era mi papá. O no era yo, era mi abuela. Ya, uff, qué descarga de culpa. Qué descarga de carga. ¿Sí? Muy, 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 muy interesante. Se siente tan agradable eso. Es delicioso. Es delicioso. Y bueno, y entonces, ahora sí, dejamos para el final, yo creo que como debería ser, el famoso espejo del juicio, que yo diría que es como el espejo número 1, el que es como el comodín que va con los otros espejos. Este es como el que viene mezclado con los otros 3, ¿sí? Que hace una llave perfecta, lo usamos todo el tiempo y somos unos expertos maravillosos en usarlo todo el tiempo. Entonces, este espejo del juicio, que va con el espejo directo, con el espejo indirecto, con el espejo del árbol, todo el tiempo te estás diciendo que es realmente lo que tú estás enjuiciando, o a lo que tú le estás poniendo la etiqueta de lo que sea que estés enjuiciando en el otro, al que le estás haciendo así en la frente, o le estás poniendo la etiqueta en el corazón, o donde sea que se lo estés poniendo, esa etiqueta, hay una expresión que lo dice muy bien, que lo dice fantástico, y es que si tú le estás otorgando ese juicio o esa etiqueta a la persona, entonces ese juicio que estás haciendo, te está diciendo que así sea para ti. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¡ping!, se te devuelve como un boomerang, se te devuelve. Entonces, aquí es cuando uno tiene que entrar a tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo me recuerdo que Facundo Cabral tenía en uno de esos recitales maravillosos que hace o que hacía, que todavía están guardaditos ahí en YouTube, y que cualquiera que quiera ponerse un chorro infinito de sabiduría, vaya y métase de cabeza en uno de esos recitales. Decía, cuidado con la bofetada que das o la cachetada que das, porque esa misma cachetada le va a dar la vuelta al mundo y va a regresar a tu otra mejilla. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la ley del espejo del juicio. Entonces, cuidado con los juicios que haces. ¿A quién le dices corrupto? Si sientes molestia al respecto, entonces, ¿qué está diciendo de ti? ¿A quién le estás diciendo, por ejemplo, no sé, asesino, corrupto, malvado, miserable, eh, no sé, que se merece la cárcel, que no merece perdón? Todas esas expresiones que usamos
con las personas, por ejemplo, de la sociedad, de los políticos, cuando hablamos de los políticos o de la gente que maneja las grandes empresas en nuestros países, ¿cierto? Cuando acusamos a alguien de hacernos daño, cuando acusamos a alguien de tener dobles intenciones, entonces ahí es cuando sacamos nosotros nuestro kit mágico de estos 4 espejos y revisamos. ¿Qué es eso que está espejeándose? Etiqueta, con qué me está conectando, a quién me está trayendo dentro de mis memorias, o qué es eso que necesito resolver. Por eso es el comodín de todos los demás, ¿ya? Porque se ajusta perfecto a estos otros 3 espejos, ¿sí? Todo lo que tú enjuicies, revísalo a través de los otros 3 espejos, a ver qué hay allí para ti, cuál es el regalo que está detrás de todo eso, el aprendizaje. Entonces, a mí me parece fantástico que este juicio te diga que así sea para ti. O de creerse más, porque eso de alguna manera hace que la persona que está lanzando el juicio de alguna manera se ponga en una postura más alta que el otro, ¿sí? El otro no da la talla o no alcanza, no es suficiente. Yo sí, yo sería incapaz de, y no sabemos. El mundo da muchas vueltas y uno no sabe cómo puede estar terminando haciendo cosas igual o peores de a las que uno está enjuiciando. Entonces, cuando uno descubre este espejo y cuando uno lo usa a favor de la sanación de nuestra historia, todos los demás juicios se caen por su propio peso. Y aquí me encantaría incluir, porque ahorita hablaste de juzgar quizá políticos, artistas, actores, gente que a lo mejor, pero de la misma manera juzgamos el dinero, de la misma manera juzgamos los alimentos, de la misma manera juzgamos la vestimenta, la ropa, la forma de hablar, la forma de ser, el cuerpo de las personas, el físico, la raza. O sea, vivimos en un constante juicio. Todo el día estamos emitiendo de alguna manera juicios, inclusive hasta por un vaso, quizá. Obsérvate, date cuenta cómo, ¿qué estás pensando? Este espejo, híjole, me encantó, es maravilloso y es real, entonces hay que estar observándose. Una vez más, conviértete en el observador de ti mismo, que es la única manera de poder transformar tu vida, elevar tu conciencia de alguna manera, que ya hablaremos de eso en próximas semanas. Y si tenemos en cuenta que el otro no existe, que realmente es una creación nuestra, entonces aquí estamos usando poderosamente nuestra esencia creadora, pero muy mal, ¿sí? Estamos haciendo un mal negocio con este espejo del juicio porque se nos va a devolver, ¿sí? Se nos va a devolver. Y hay algo importante que hay que tener claro acá y es que si tu vida es tu creación y tú escogiste el 50% de ti en esta mamá, escogiste el 50% de ti en este papá que has escogido, escogiste toda la historia y su programación con todos los valores y los antivalores o como tú le quieras llamar a toda la historia que ellos generaron para que tu llegada fuera apropiada para lo que tú quieres conseguir evolutivamente. Entonces, aunque no te acuerdes, ¿sí? Entonces, cuando tú le dices al otro que es un malvado, que es un miserable, que es un violador, que es un asesino, que es un corrupto, y a veces usamos esas expresiones incluso con papá o con mamá cuando decimos, es que tú, mira todo lo que me hiciste, es que si no hubiera sido por ti, yo no estaría como estoy ahorita, es que gracias a ti, es que yo me he convertido en el ser que soy. Si tú tuvieras el grado de conciencia que yo tengo ahora, tú no serías capaz de haber hecho lo que hiciste. Entonces, el tema es que básicamente lo que uno tiene que reconocer es que
si uno elige en ese estado de conciencia, y aquí viene otra ley, que es la ley de correspondencia, elegimos a ese papito y a esa mamita 50 y 50 para que yo pudiera aprender lo que tenía que aprender en el mismo estado vibratorio. ¿Eso qué quiere decir? En el mismo estado de conciencia. Entonces yo no me pude haber escogido un millonario si el aprendizaje, como papá, si el aprendizaje era venir a trabajar el tema del dinero, ¿sí? O la escasez, más en concreto, ¿ya? Entonces no era correspondiente, a no ser que quién sabe qué historia rara hubiera por ahí, que hubiera perdido el dinero, por ejemplo, ahí sí, ¿sí? Pero entonces siempre escogemos por ley de correspondencia el mismo nivel vibratorio de conciencia de papá y mamá. Y por lo tanto, yo no puedo decirle, es que con esta conciencia que yo tengo ahora, yo no hubiera hecho esto que usted hizo. Es que el tema no es ese, el tema es que en ese estado de conciencia, si fuera tú, yo hubiera hecho lo mismo. Por lo tanto, no tengo derecho a juzgar. No tengo derecho a juzgar. Por eso voy a elevar mi conciencia tanto en esta vida, para que en la próxima, No te juzguen. si es que hay otra, no me suceda lo que me sucedió en esta, definitivamente, Así para es. poder Totalmente. llegar a un estado vibratorio muy, muy alto en la próxima vida. Ajá. Así Y es. finalmente esta ley del espejo en la parte del juicio, yo la veo como es como la anti-ley del espejo, porque cuando enjuicias es porque no estás reconociendo la ley del espejo, porque Ujú, si no, no podrías enjuiciar. claro. Ahí literalmente no corresponde, no está dentro de esa correspondencia. Ujú, Entonces, cuando caes mucho en el día del juicio, lo que te estás olvidando es que existe la ley del espejo, existe que el otro como tal no existe, que existe que las situaciones solamente te están mostrando tu interior. Entonces, cuando estás en juicio, te estás olvidando de todo eso, claro, de estás en un que, estado de ignorancia muy grande. Ujú, claro. Y así todo son por escalones, porque fácilmente uno puede enjuiciar, pero lo importante es llegar a pensar en el juicio y ocuparlo para el beneficio personal, no quedarse en ese juicio mirando como que es un otro y como dices tú, apuntando con este dedo, como ujú. dándole un poder a ese otro o ese aparente otro, sino que apuntándose hacia mí para que venga yo y vea qué es lo que hay en mí, no en ese aparente otro. Exacto. Hay otro tema que incluso con esta ley del juicio se puede o puede ayudar a la gente que, por ejemplo, sufre de envidia o que sufre de esa sensación de o la necesidad de estar comparando. Esa fue una parte, la de la comparación, que a mí cuando estaba pequeñita me molestó mucho porque mamá tenía la tendencia, obviamente yo me creé a mi mamá con esa dinámica, ahora lo entiendo, que ella me comparaba o nos comparaba mucho entre hermanas. Entonces, la mona, la negrita, porque a mí me decían la negrita o la negra, ¿sí? Ella es así, usted debería portarse así, o su vecina es así, mire cómo se comporta la vecina. Entonces, esa cosa de estar comparando los hijos es también una manera de hacer juicios, ¿sí? Usted no es suficiente, usted no es capaz, usted no se ve como, usted debería tal. Esa es una manera de hacer juicios. Y eso también genera de alguna manera envidias, ¿no? Entonces, ¡ah! El otro sí tiene, el otro sí puede, el otro sí hace, el otro Entonces, se pierde uno en esas dinámicas porque socialmente tenemos la tendencia a estar enjuiciándolo todo, Y con ¿sí? eso empiezas a caer también en el subconsciente que eres carente. Entonces Exacto. entras en carencia que no tienes y lo Ujú. puedes llevar también a relaciones amorosas, al dinero y a muchas otras relaciones desde la falta de, porque no eres suficiente. Ujú. Así es. Así es. Bueno, chicas, ese era el tema, así muy resumido, que traía hoy para compartir, para discutir, para reflexionar. ¿Qué tal les pareció? Me encantó, me encanta como siempre compartir lo que nos compartes, Leila. Nos abres
muchas perspectivas, ¿no? Una forma diferente de ver las cosas, de conocernos a nosotros mismos, y creo que es muy claro lo que siempre compartimos aquí. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a ver qué resulta esta semana con la ley de los espejos. Yo estoy fascinada porque esto de sanación de las naciones, yo no sé ustedes chicas o las personas que nos estén mirando, pero me conecto tan bien con el tema que en mi día a día ya empiezo a trabajar esto antes de llegar a esta masterclass. Yo ya estaba trabajando todo esto, entonces como que siento que esto lo concentra, es como que viene el paquete y me dice, vas bien, vamos por buen camino. Genial. Así que me encanta el tema, encuentro que tiene mucha profundidad. Creo que si tú que nos estás mirando te interesa verlo, puedes hacer tus consultas, puedes escribirnos en los comentarios. Hay mucho material con la ley de los espejos. Porque también podemos revisar las células de espejo y hay mucho material que también se ve en terapia. Y es la antesala a poder empoderarte de verdad. Así es. Así es. Así que te lo agradezco. Dejar atrás el miedo a la historia, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, porque detrás de eso es donde está el regalo. Entonces, si tú no abres tu cajita de Pandora, estás desperdiciando una gran oportunidad para crecer, para hacer cosas lindas con la vida y dejar de estar en esta ley del árbol genealógico, dejar de estar viviendo a expensas de la historia del árbol y dejar de estar viviendo a través del dolor, a través del sufrimiento. ¿Por qué no honrar a la familia desde la felicidad, desde el cumplir los sueños? ¿Sí? Entonces, gran invitación la que nos hace esta ley para evolucionar. Y hoy quiero darle gracias a Angie Oliva Rodríguez, que nos está viendo, a Fernanda Carrera, que también nos está viendo, y a todos aquellos que nos vean. Angélica también nos está viendo, sí. Angie Oliva y Angie, sí. Y Fernanda Carrera. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí presentes. Suma su energía, espero que les haya servido también, y a todos los que nos vean en diferido, luego, en vivo. Así es. Y esperemos que ahora con este nuevo horario pues podamos tener más gente que se una a hacer sus comentarios, preguntas, para que en los próximos lives pues podemos ahí mismo ir contestando. Así es. Bueno, nos clavamos tanto en el tema que quién sabe si contestemos, pero Así sí, es. la verdad nos quedamos tan metidas aquí en lo que compartimos, pero bueno. Muchas gracias a todos, muy buenas noches por acá desde Chile. Y gracias Eli, gracias Leila, siempre un placer estar con ustedes en este espacio. Igualmente, hermosas. Igualmente. Muchas gracias y nos despedimos.